las Malvinas, y que además el imperio los iba, según ellos, traicionando. Alexander Haig iba y venía y determinó el apoyo de Estados Unidos a su primo, a Inglaterra. Consecuencia, Guerra de las Malvinas termina con un desastre porque nos cuesta la vida de muchos chicos de 20 o 22 años que ni siquiera sabían lo que era agarrar una pistola o agarrar un rifle, muy mal entrenados, hambreados, a pesar que los familiares mandaban desde Buenos Aires los alimentos, y estos se los apropiaban los comandantes y los propios jerarcas de la Junta. Y bueno, eso determina la caída de la Junta, digamos, la estocada final. No es que la Junta pierde el gobierno por las Malvinas. Las Malvinas es un hecho más en el deterioro de la Junta militar. Convocan elecciones, gana Raúl Alfonsín, el partido peronista muy desprestigiado, por consecuencia de los últimos días de Isabel Martínez, y Alfonsín implanta el juicio a los militares. El problema es que apenas implanta el juicio a los militares y sale las condenas en contra de las cúpulas militares, hay una sonada militar comandada por un combatiente de Malvinas, un tal Aldo Rico, que obliga a Alfonsín en plena Semana Santa del año 1985 a echar reversa y decir no, paramos con el juicio a las cúpulas. En nombre de las leyes de obediencia de vida y punto final, Alfonsín traiciona a los postulados que prometió en las elecciones, que fueron base para ganar esas elecciones, echa reversa y por lo tanto se acorta el periodo constitucional porque entra en descrédito total Alfonsín. Y llegamos a 1989 con un golpe de estado financiero, una hiperinflación impresionante, la moneda corriente esa que era el austral, que valía 90 centavos de dólar, y al poco tiempo pasa a ser de 14 por dólar. Entra Carlos Saúl Menem en nombre del peronismo, también con la consigna síganme, no los voy a defraudar. Sí lo siguieron, pero defraudó a todo el mundo. Los postulados del peronismo fueron totalmente trastocados, hace alianza con los sectores empresariales, y el proyecto de la Junta Militar, que era desmantelar el aparato productivo de la Argentina y la industria nacional, si bien no pudo llevarse a cabo en su totalidad, como que acabamos de explicar, sí lo lleva en su totalidad Carlos Menem. Carlos Menem es reelecto en el año 95, con un chantaje electoral. El voto en Argentina es obligatorio, pero la propuesta era, ¿podés hablar más bajo? La propuesta electoral era, si ustedes no me votan, la hiperinflación va a hacer que la casa que ustedes tienen se va a ir al carajo. Vamos a decir, si estás pagando 300 pesos por mes, vas a pagar 1.500 pesos. Y el coche que sacaste a crédito, porque sí había créditos, que te cuesta 2 pesos por mes, te va a costar 200 pesos. Entonces, todo eso produce que la gente vote a Menem, fue un voto chantaje. Pero ese modelito explota, ¿no? A pesar de que había puesto a los peores personajes civiles argentinos que estaban de acuerdo con los militares en su gabinete. El tristemente célebre Domingo Cavallo, ministro de Economía, que fue el mismo que fue ministro de Economía de la Junta Militar, era el ministro de Economía de Menem. Se llega a un punto tal que el sistema empieza a hacer agua y se ejerce lo que se llama el corralito, esto es, los ahorros bancarios quedan en poder del Estado. Yo banco, no te puedo pagar. Ergo, hazle como quieras, pero yo no te voy a pagar. Entonces, todos tus ahorros confiscados. Una vecina mía que vendió una casa 2 días antes del decreto del corralito, era todo lo que tenía, jubilada por supuesto, para vivir ella y su hijo enfermo el resto de su vida, se quedó en el banco. No había forma de sacarlo. La gente sale espontáneamente otra vez a la calle y se produce una represión brutal. Esto fue el 19 y 20 de diciembre del año 2002, bajo la consigna que se vayan todos, que no quede ni uno solo. O sea, que se vayan todos los políticos, no queremos saber nada, que no haya un solo político, no queremos elecciones, no queremos absolutamente nada. Por lo tanto, serán las asambleas de barrio, serán, esto lo muestra la película que exhibimos en de Pino Solanas, El Saqueo, y de alguna manera lo que se da es otra salida espontánea. Entonces, se suceden 5 presidentes en un verano, estamos hablando ahí por el año 2000.
2003, y ningún presidente puede atinar porque es brutalmente repudiado por la gente. Ya no es el movimiento obrero, porque el movimiento obrero, desgraciadamente, por la desocupación masiva que hubo, hace que los sindicatos empiecen a flaquear. Ya es la clase media urbana. Incluso hay algunos chistes de humor negro en las páginas de los principales periódicos de Buenos Aires que dicen bienvenida clase media. Bienvenida clase media a la miseria total, al espanto, a un problema que ya no era de represión brutal por parte de militares que entran a las 4 o 5 de la mañana a tu casa, se llevan tus hijos, se llevan a tu familia y te torturan brutalmente. En este caso es económico. Pero esto también obedece a un general que en la época de la dictadura un periodista osó preguntarle: ¿y qué opinan ustedes que pase después de la dictadura? ¿No creen que ustedes pueden ser llevados a juicio? No, de ninguna manera, porque los argentinos van a estar tan ocupados en la problemática económica que entonces no va a ser posible que nos juzguen a nosotros. De alguna manera ese razonamiento macabro, nefasto, tenía un dejo de razón desde el punto de vista de la oligarquía. Es el mismo razonamiento que hacía el compañero en los años 70 cuando decía: van a desaparecer 50.000 argentinos porque las próximas generaciones van a ser más potables. O sea, ya no van a hablar de socialismo. Entonces, de lo que se trataba de alguna manera era evitar el socialismo. Bueno, esta es la pequeña introducción que hago para caer en el año 2003 en las elecciones que serán en la Argentina, donde un desconocido, Néstor Kirchner, gana las elecciones con un 23% a un Carlos Menem, que iba por el tercer mandato, que no era constitucional, porque en Argentina se puede 2 veces consecutivamente gobernar, más no 3. Y Néstor Kirchner, un gobernador de Santa Cruz, desconocido, nadie sabía exactamente quién era, aunque algunos compañeros de la JP, de la Juventud Peronista, sí lo conocían, asume el mando constitucional y sorprende a propios y extraños. Al poco tiempo reanuda el juicio con las juntas militares, deja la Casa Rosada, la Casa de Poder, a que las madres de Plaza de Mayo, repudiadas, ignoradas en regímenes anteriores, sean reconocidas, y empieza el juicio contra los culpables. Y además, no solo empieza el juicio contra los culpables, sino que hace que el Estado vuelva a ser el ente rector que fue en la época de Perón y Evita. El Estado promete jubilaciones altas a los jubilados que habían quedado prácticamente en la miseria a consecuencia del corralito, y Kirchner devuelve la tercera parte de los ahorros. Esto quiere decir que si nosotros teníamos 100.000 pesos que ya estaban perdidos, nos devuelve 33.000 pesos al nuevo tipo de cambio. Con el tiempo promete reanudar futuras devoluciones y desconoce totalmente para ello la deuda del Fondo Monetario Internacional, logrando no solamente que se cancele la deuda del Fondo Monetario Internacional, sino que al Club de París y a los organismos multilaterales, Banco Mundial, etc., les quitan el 76%. Kirchner no está pidiendo que le quiten el 76%, por favor. Kirchner está diciendo que, dada la situación de default que había caído Argentina, producto de las economías anteriores, del tristemente Cavallo que estábamos situando, no Cavallo el represor que devolvieron de acá, Cavallo el ministro de Economía, de alguna manera Argentina se podría recuperar de esa manera. Los organismos multilaterales no aceptan, de todos modos, bueno, vamos a cerrar fronteras, Argentina tiene con qué, y empieza otra vez la actividad agrícola, fundamentalmente a través del cultivo de la soja, principal producto exportador, sobre todo por las ventas a China en los últimos años. Las AFJP, que son Asociación de Fondos de Jubilados y Pensionados, una especie de AFORES mexicana, que estaba en manos privadas, vuelve al Estado. Se les aumenta el sueldo a los jubilados, se produce un reparto del Producto Interno Bruto como no se había dado en los últimos 50 años, lo cual permite fomentar el empleo, bajar la pobreza de un 54% que nos había dejado la dictadura militar y el menemismo a un 21%, y estos son datos oficiales, no son datos míos.
pero son datos oficiales que han sido aprobados a nivel internacional, al punto tal que Argentina hoy participa en el grupo de los 20 también, ¿no? Como invitada, pero también permite reactivar una economía que tiene un crecimiento inédito del 8.9% anual. La franja de consumo en la Argentina de esa clase media urbana, olvidada, marginada, que había producido el menemismo y la dictadura, se vuelve a reactivar el empleo, se reactiva la industria nacional y también se reactiva la dignidad, ¿no? Sobre todo a través de los derechos humanos, siendo hoy, me parece a mí, el país vanguardia en respecto de derechos humanos. El juicio de los genocidas y a los culpables se da 25 años, se da cadena perpetua a la mayoría de ellos, las 3 primeras juntas militares presos, algunos, otros ya se murieron por razones biológicas, y Néstor, después de su proceso de 4 años, convierte la Escuela de Mecánica de la Armada, un símbolo de la represión, un símbolo de la tortura y de la brutalidad, paradójicamente en una de las avenidas más elegantes de Buenos Aires, Avenida del Libertador, el Libertador General San Martín, ¿no? O sea, rara paradoja, donde los militares se apropiaban de los bebés de las compañeras en cautiverio y torturaban brutalmente y violaban sexualmente a las compañeras. Ese espacio, Escuela Mecánica de la Armada, Kirchner saca la foto de los dictadores y lo convierte en un espacio de la memoria. Hoy la Argentina tiene varios espacios de la memoria que tienen que ver con los centros de detención y de tortura que estos criminales utilizaron en los años 70 a efectos de aquel viejo dicho de que los argentinos van a tener que pagar por esta generación 50.000 muertes o 40.000 muertes. Era un plan premeditado, un plan maquiavélico, pero volvemos a vernos hoy en el banquillo de los acusados y con la soberbia y la arrogancia de siempre. Nadie está pidiendo que digan perdón, pero que por lo menos se callen la boca, ¿no? No, los juicios orales, el comandante Artiz y otros más, símbolos de la represión, que no supieron luchar contra los comandos ingleses cuando llegaron a Malvinas, porque recordemos que enseguida estos cobardes sacaron la banderita blanca. Ellos dicen, tuvimos un error, que fue no haberlos matado a todos. En lugar de matar 30 o 50.000, deberíamos haberlos matado a todos. Bueno, ese ejemplo de justicia y dignidad creo que hoy fortalece y evidentemente, más allá de críticas, más allá de pensamientos reaccionarios, me parece que esto merece un aporte de defensa de este gobierno. Kirchner deja a su esposa, Cristina Fernández, quien, contrariamente a lo que muchos especulaban, que esta mujer que anda con cartera de Louis Vuitton, que anda con zapatos muy finos, que viste tan elegante, no solo no va a poder con el gobierno, sino que enseguida a los 2 años va a estar afuera. Hubo un intento de derrocamiento de Cristina en el año 2008, cuando Cristina incluye un impuesto a las hojas, o sea, la famosa ley 125. En realidad lo que se le estaba pidiendo a los agroexportadores era que no solamente plantaran soja. Argentina fue granero del mundo, como estábamos hablando en los años 40, donde Perón le dio de comer a una Europa hambrienta, incluso regaló barcos de trigo a la España franquista. Bueno, contradicciones del peronismo, ¿no? Pero lo que me refiero es que tenemos que tener en cuenta que la guerra civil española era más importante que recibieran tanto republicanos como no republicanos alimento. Ese alimento lo regaló Perón, lo regaló a Argentina. Hoy lo que Cristina pedía era una medida similar: produzcan alimentos, no produzcan soja. China compra soja. Entonces Argentina vende la soja china, produzcan trigo, cebada, cemento, lo que es el alimento de los argentinos, la carne, la leche, el pescado. No, los productores se niegan. Entonces aplica mayores restricciones. Los productores se declaran en huelga, la mal llamada huelga del campo, que no es la huelga del campesino, es la huelga de la oligarquía terrateniente, y otra vez una rara paradoja para aquellos que desde muy chicos militamos por ahí con los trotskistas. Los partidos trotskistas apoyaban esa manifestación en contra de Cristina, que era una manifestación claramente reaccionaria, claramente de la derecha y por supuesto golpista. El trotskismo estuvo ahí. El trotskismo en la Argentina no representa electoralmente más del 2%.
pero hacen ruido igual. Entonces vinieron una serie de discusiones bizantinas, discusiones secundarias, en la cual Cristina, con reflejos muy rápidos, pudo salir adelante y bueno, al punto tal que muchos la daban por muerta. Llegamos al periodo electoral del 2011, donde gana con un 54%. Pero no solamente esto, confirma su reclamo por las Islas Malvinas, confirma la alianza con el Mercosur. Argentina hoy no negocia sola ante los organismos multilaterales, va con Brasil y con Paraguay, ¿no? Paraguay y Uruguay. Entonces ya negocia en bloque. También, y Venezuela. También no hay ningún empacho en decir mi compañero Hugo Chávez, porque Argentina de alguna manera le debe a Chávez haber salido de ese default del que hablábamos hace un rato. Chávez de alguna manera presta dinero, da petróleo y Argentina no tiene dinero, págame con vacas. Entonces el intercambio regional está a la luz del día, ¿no? Es muy claro. Entonces esa solidaridad que se da en lo económico a través del Mercosur y en lo político a través de la UNASUR. Recordemos que Cristina Kirchner acompañó al destituido presidente Zelaya por Honduras en aras de poder reintegrarlo constitucionalmente ante el golpe de la derecha y de Lobo. Confirma que el electorado no se equivocó y se volvió un 54%, lo cual no implica que haya muchas asignaturas pendientes, ¿no? Esas asignaturas pendientes, yo no sé si platicarlas ahora o las dejamos para después, pero en realidad no evitan un apoyo crítico al gobierno que se ha dado en la Argentina, como decía hoy la señora Estela Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, que hace que uno se enorgullezca de su gobierno después de 50 años de gobiernos reaccionarios, gorilas, asesinos, criminales, genocidas. Entonces, eso fue lo que hemos tenido los argentinos entre 1955 y el 2003. Prácticamente fueron 48 años de secuela del gorilismo, de las políticas del consenso de Washington, y recordemos que en los años 90 era imposible, habiendo caído la Unión Soviética, el muro de Berlín, pensar en un resurgimiento nacional y popular. ¿Qué es esto? El gobierno de Cristina, como bien decía la embajadora Patricia Vaca Narvaja, no podemos hablar de un gobierno de izquierda, podemos hablar de un fenómeno popular, de un movimiento nacional y popular que se expresa en la Argentina a través del peronismo. Hoy bien expresado por la compañera Cristina, contrariamente a lo que hicieron Carlos Menem en la década de los 90. Y bueno, como asignaturas pendientes podemos decir que tenemos que recuperar la soberanía todavía. Tenemos que recuperar el petróleo. El petróleo no es de los argentinos. El petróleo está en manos privadas todavía. Es un 60% de los españoles, de Repsol, y hay un grupo privado que tiene un 30%. También creo que tiene que recuperar la soberanía alimentaria. Argentina fue un extraordinario productor de carne, de pescado, de trigo, de cebada, de centeno, y hoy el país en ese aspecto, esto es una opinión personal mía, me parece que en aras de la inmensa venta de soja china se está suavizando un poco. Entonces, en lugar del monocultivo hay otras alternativas. Y también sacarse de encima a mafiosos que tienen puestos preponderantes, como por ejemplo el líder de la CGT, Hugo Moyano. Recordemos que cuando empezamos la plática, Perón hizo un aparato sindical que le valió como un aparato de masas, en definitiva. La salida de los trabajadores a la calle era de alguna manera su propia defensa, la CGT, la Confederación General del Trabajo. Hoy en manos de un delincuente, Hugo Moyano, del cual Cristina